Sí, ahora se escucha bien, Melina. Ah, genial, sí, porque tenía el teléfono de backup, pero me hace acople, así que lo apagué. Ahí está. Bueno, voy a poner grabar, que si no las chicas me van a matar. Ya puse yo a grabar, no te hagas problema, Melina. Listo. Bueno, entonces esta parte hay que acordarse de cortarla para que no quede que me van a matar. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero y principal, les quería, antes, para no olvidarme, dejarles este cupón que ven acá, que es para comprar en nuestra página web, que se llama www.medprefer.com. Con el código webinar, si quieren sáquenle una foto a la pantalla, o si están con el celu, un print screen, así les queda, impriman una foto a la pantalla. Un 10% off para comprar, o sea, un 10% de descuento para comprar cualquiera de los productos que están en la página, así que están buenísimos. Y otro anuncio que me parece que por lo que estuve viendo sale cortado, pero que tenemos un canal de YouTube donde subimos esta y todas las charlas que hubo desde que empezó la cuarentena. Estuvimos trabajando un montón a través de charlas online, de acceso vascular, de esterilización, bueno, un montón de charlas que están subidas a nuestro canal, que es de YouTube, que es youtube.com/Igaltex Lab, de laboratorio. Y ahí encuentran, después si no, yo les mando por el chat cómo es bien y lo pueden seguir por ahí. Así que eso serían los anuncios. Bueno, mi nombre es Melina Veloz Márquez, soy especialista de productos para la línea de acceso vascular y para la parte de heridas también. Y hoy voy a hablar un poquito de lo que son las lesiones. Y bueno, ¿y qué elementos tenemos nosotros o qué productos, qué soluciones tenemos nosotros en Igaltex que pueden ayudarles a ustedes, sobre todo que los conozcan, que conozcan sus beneficios? Después, si necesitan que yo les acerque la ficha técnica de cada producto, también lo podemos hacer para que los puedan revisar de una mejor manera. Entonces, arrancando desde lo básico, como para ver, para nivelar sería para los que no saben nada de heridas y los que sí, porque tenemos un público diverso. Algunas definiciones de lo que son lesiones por presión, que es una lesión cutánea causada por la alteración del el aporte sanguíneo a la zona, normalmente causada por la presión, la rotura o la fricción de la piel. Esto es lo que dice el Consenso Iberoamericano del 2002, perdón. Y otra definición es el área de la piel o tejido adyacente que presenta daño o trauma localizado generalmente sobre prominencias como consecuencia de la presión, puede ser solamente la presión, o en combinación con cizallamiento y fricción, y bueno, y la humedad también, que no está acá. Esto es otra Melina, definición. Sí. perdón la interrupción. Se dejó de ver tu pantalla, Oh, como que alguien puso a compartir la pantalla. Yo te diría que salgas y vuelvas a entrar. espera un minuto. Espérame. Sí, perfecto. Yo te Acá ya lo aviso. estoy. ¿Ahora? Ahí está apareciendo. Sí, Genial. listo, perdón. No, no, gracias. Qué bueno que estás acá conmigo. Entonces, como les decía, que puede ser la consecuencia de la presión de por sí, o la combinación con el cizallamiento, la fricción y también la humedad, que acá, bueno, figura como microclima. Y esto es otra definición de un panel europeo en el 2007. Para ir desde lo básico y como así muy rápido, solo les quería traer esta clasificación. Grado 0 sería cuando hay un enrojecimiento y hacemos una leve presión y el dedo queda marcado como se ve en la foto. Grado 1 sería la foto que se muestra acá. Grado 2 ya hay una lesión que llega a nivel de la dermis. Grado 3 avanza un poco más, y bueno, y grado 4 ya sería esta figura de acá. Entonces, ¿cuáles son las zonas de riesgo? Esperen que estoy mirando. No, está bien, estamos bien.
¿Cuáles son las zonas de riesgo de los pacientes que están tanto en decúbito? Acá les dejé este dibujito que me parece súper gráfico para entender cómo incide la presión en un paciente que está tanto de decúbito dorsal, lateral o en posición prono, y les traje especialmente el paciente en prono porque de la mano de lo que sería el tratamiento de coronavirus, los pacientes ventilados se los recomienda en posición prono, y bueno, qué lesiones podemos encontrar ahí en esa posición, y de la mano de qué productos nosotros tenemos para poder prevenir, o si ya está la lesión, tratar esa lesión, ¿no? Entonces, la presentación dice: la presión y el tiempo son necesarios para producir una isquemia, varían de un paciente a otro. Se considera una presión superior entre 15 y 20 milímetros de mercurio, mantenida por un tiempo determinado, puede provocar una lesión por presión, ¿sí? Entonces acá les dejo el dibujito como para que lo vean mejor, y la idea de todo esto es, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero sería la rotación del paciente para que estas lesiones no se produzcan. Bueno, entonces, dentro de los factores de riesgo hay que valorar los puntos de apoyos de los elementos terapéuticos, tales como las sondas nasogástricas, las mascarillas, los tubos orotraqueales, las sondas vesicales, los drenajes. Bueno, si el paciente está ostomizado, no sería el caso puntual de coronavirus, pero lo traigo porque a veces se generan lesiones en las ostomías, en las férulas, etcétera. Yo les traje, bueno, un paciente en prono, un paciente en decúbito dorsal, y también las lesiones como esta de la foto de una estabilización de una vía, de una sonda vesical, donde, bueno, también hay que tener cuidado en esos decúbitos. Otro tema para identificar son los antecedentes alérgicos del paciente, si tiene una potencial alergia, o si algún medicamento que le están administrando al paciente puede llegar a sensibilizarlo, también obviamente tenerlo en cuenta. Y es muy importante evitar que la piel esté en contacto directo con el plástico. A veces los colchones vienen recubiertos con plástico, o que no esté en contacto con la lana, etc. Ok, acá está. Entonces, con respecto a lo que es la higiene y la hidratación de la piel, les traje así como varios puntos para que podamos identificar cómo sería el manejo de un paciente que puede ser que esté ventilado, al que no se puede mover, no se puede levantar, y bueno, cómo podemos cuidar esa piel e higienizarlo e hidratarlo de la mejor manera. Como primer punto, no prolongar el baño del paciente por más de 10 minutos. Si no tenemos esas toallitas que ya vienen listas para usar de baño en seco, usar un jabón líquido, es mucho mejor que un jabón en barra, con un pH neutro o ácido, bueno, obviamente que agua tibia. No secar realizando fricción, siempre con pequeños toques, con un paño limpio, y en lo posible que sea de una tela natural como el algodón, y que no sea poliéster. Mucha atención obviamente que en los pliegues, y en las zonas interdigitales también. Obviamente que no aplicar ni colonia ni alcohol, porque eso resecaría la piel. No realizar masajes en las prominencias óseas, que es algo que a veces en personas que no están especializadas en el tratamiento de la piel o en el cuidado de la piel, suelen realizar masajes creyendo que de esa manera mejoramos el tratamiento de la piel, y en realidad es al contrario.
Aplicar cremas, excepto en los pliegues, para no fomentar un microclima que se puede llegar a generar y después eso puede producir alguna otra lesión o alguna otra complicación. Y los apoyos protectores para evitar lesiones por fricción, que ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, bueno, con respecto al control de la humedad, siempre usar, se puede usar alguna crema, que el paciente, controlar la transpiración del paciente, controlar la incontinencia del paciente. Hay cremas barreras especializadas en generar una película entre la incontinencia tanto fecal como urinaria del paciente y la piel. Eso está muy bueno si tenemos a la mano para usar ese tipo de cremas. Tener mucho cuidado con los drenajes, más allá del decúbito del drenaje, el débito del drenaje, que no produzca una lesión. Y tener precaución, obviamente, que en el uso de las mantas eléctricas o en los líquidos calientes con respecto al contacto con la piel. Siempre, por ejemplo, si estamos manteniendo la temperatura, la normotermia del paciente con uno de esos caloventores, que usemos la manta térmica indicada para ese dispositivo y no el aparato directamente, ¿sí? Con respecto, bueno, de nuevo, la incontinencia, valorar la posibilidad del uso de dispositivos como colectores o pañales o alguna sonda, que no... escucho todo el tiempo un plim plim, está bien, ¿no? Estoy conectada, Carlos. Sí, estoy Ah, habilitando gente que se está ah, conectando. no, yo digo, me pongo como que digo, no sé si estoy No, no, tranquilo, yo estoy conectada. Ok, habilitando a la gente que se está conectando, listo, sí. listo, listo. Bueno, bienvenidos entonces a todos. Arrancamos hace un poquito. Bueno, sería eso en resumen, tratar de entonces manejar la incontinencia del paciente, la transpiración del paciente, tener en cuenta las fugas que pueden producirse en los drenajes y evitar las temperaturas elevadas y bueno, y usar los dispositivos correctos para la normotermia del paciente. Con respecto a los movimientos posturales o a los cambios de movimientos posturales, existen este tipo de relojes que están muy buenos, sobre todo para poder hacer un trabajo en conjunto con los distintos turnos de enfermería, sobre todo, que son las encargadas de la rotación del paciente. Son muy fáciles de conseguir, en internet están, yo puse estos dos ejemplos. Me gusta más el color verde porque se entiende un poquito más, pero es todo lo mismo. Y la idea sería rotar al paciente cada 2 horas. En el caso de ser posible, que el paciente esté sentado, y si no, si el paciente está en prono, bueno, ir rotando y moviendo sus, sus zonas de riesgo, aunque sea 2 veces perdón, cada 2 horas, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, no lo dijimos antes, pero pueden escribirla en el chat y después al final lo vamos a responder. Entonces, continúo. Bueno, esto les traje algunas muestras de dispositivos dispositivos de superficies especiales de apoyo para tener en cuenta, sobre todo en los pacientes que están en posición prono. Existen estas son como, no me sale la palabra, son como dispositivos de gel donde el paciente se introduce la cara del paciente y por estos orificios de acá, no sé, ¿ven mi cursor? Por estos orificios de acá Sí. saldría el tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, otros factores de riesgo que hablamos al principio en la definición, más allá de la presión, que esto estamos hablando de lesiones por presión, más allá de la presión, exponencialmente aumentan si hay una fricción y si hay encizallamiento. ¿Qué quiere decir la fricción? Obviamente que cuando, por ejemplo, el paciente se desliza, el paciente está sentado y se empieza a deslizar en la cama, tener
mucho cuidado en la fricción que ejercemos al volver a posicionar ese paciente en posición semisentada, ¿no es cierto? Porque, bueno, como lo dije recién, aumenta exponencialmente el factor de riesgo de una lesión por presión. Existen varias escalas, yo les traje estas tres que son las más utilizadas, la escala de Braden, la escala de Norton y la de Emina. La de Braden mide la presión sensorial, la humedad, la actividad física del paciente, la movilidad, la ingesta nutricional, el roce y las lesiones cutáneas que ya el paciente tiene. Las de Norton, el estado físico, el mental, la actividad del paciente, la movilidad y la incontinencia. Y la de Emina son las cinco, las primeras letras de cada palabra, que sería el estado mental, la movilidad, la incontinencia o la humedad, la nutrición y la actividad del paciente. Entonces, como resumen de lo que vimos recién, de lo que estuvimos hablando, los 5 puntos claves que yo les traigo acá como resumen sería en los movimientos posturales, que son clave. Si no rotamos al paciente, no vamos a liberar de la presión, y aunque pongamos todos los dispositivos que tengamos a mano, la presión no la vamos a poder liberar y las lesiones por presión igualmente van a aparecer, así que es clave el tema de la rotación y de los cambios de movimientos posturales. La aplicación o la utilización de las escalas, estas que les nombré recién, también es fundamental para poder medir y sobre todo para poder hacer una estadística y hacer una incidencia de cómo venimos con las lesiones, o cómo vienen en cada institución con las lesiones, es fundamental para saber cómo después se encara el trabajo de la prevención y del tratamiento, ¿no? Con respecto a la nutrición y a la higiene, bueno, hablamos un poco de eso también, pero es fundamental ponerle foco en eso. Los dispositivos de descarga, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, y los cuidados de la piel. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos de descarga o cómo se clasifican los dispositivos de descarga? Están los locales, ahí está, los locales que se dividen en soluciones y en DDL, los generales que serían los SEMS. Entonces, ¿qué soluciones tenemos nosotros en Igaltex, sobre todo con la línea Novaderm, que sería la línea de alguna, bueno, después lo vemos las preguntas que van apareciendo, porque ahora quiero entrar un poquito más en la parte de producto, y bueno, si después aparece alguna duda, lo resolvemos al final. Entonces, dentro de lo que es el laboratorio Sigaltex tenemos la línea Novaderm, que sería la de los apósitos. Entonces, para presentarles les traje primero el film. Tenemos de distintos tamaños. Acá abajo les puse los tamaños que tenemos disponibles, y es un apósito transparente que se utiliza para cubrir y proteger los sitios tanto de acceso vascular como también pueden ser obviamente que una herida. Los beneficios es que permite una observación continua del punto o de la herida en sí. Podemos usarlo como un apósito secundario. Incluye un marco de colocación, lo que hace mucho más fácil colocar el apósito. Es transparente, es semipermeable, proporciona una barrera efectiva contra la contaminación externa, incluidos virus, bacterias y las levaduras. O sea, este es un film semi-permeable. Esto quiere decir, este y todos los films que nosotros tenemos son semipermeables. Quiere decir que permite el intercambio de agua y dióxido de carbono de la piel, o sea, los gases, los vapores de la piel, pero no permite el ingreso de virus, bacterias y levaduras. ¿Sí? Y es hipoalergénico y libre de látex, que eso también está bueno tenerlo en cuenta.
Como hidrocoloides tenemos también estas tres presentaciones. El hidrocoloide convencional, tenemos este hidrocoloide que es específico para el sacro, que tiene las puntas redondeadas, y el hidrocoloide fino, que es el indicado para, por ejemplo, proteger el decúbito de una sonda nasogástrica, por ejemplo. Es una, bueno, acá se los dejé así como para que quede bien escrito, pero es un apósito estéril de carboximetilcelulosa, contiene un entorno, contiene a la herida en forma húmeda para una mejor cicatrización y, bueno, y una mejor curación de la herida, ¿no? Y después tenemos lo que es el alginato. El alginato está indicado para las heridas con gran exudado, y lo que forma es una masa gelatinosa que también proporciona un ambiente de una curación húmeda para la herida. Cuando usamos alginato y cuando usamos hidrocoloides, sobre todo tiene que ver con el exudado de la herida. Cuando la herida es muy exudativa, lo mejor es primero poner un alginato y después, si podemos usar un segundo apósito, eh, podemos usar un film para contener esa herida, ¿sí? También contamos con FOAM. Estos son apósitos que están muy buenos para el decúbito, para proteger o para prevenir el decúbito del paciente. Y son apósitos hidrocelulares que están compuestos por tres capas: una capa superficial de poliuretano transparente, que puede ser como este, con borde, o sin borde. El que tenemos con borde es un borde de silicona, que a mí me encanta, es un apósito que me encanta, sobre todo por esto que no tiene el adhesivo de acrilato como tiene el resto de los apósitos, sino que es un apósito con adhesivo de silicona muy gentil con la piel. Y bueno, tiene una, como les decía, una capa central hidrocelular absorbente y una capa de contacto con la lesión microperforada y cubierta con un adhesivo suave de silicona, como les contaba antes. Y se me hizo bastante rápido, como que fui hablando rápido, pero les quería traer esto como un impacto, como el impacto económico que producen las lesiones por presión, que son obviamente que 2,5, esto es un estudio que lo tenía yo a mano y se los quise traer. Las lesiones por presión son 2,5 veces más caras en su tratamiento que en su prevención. Hay estudios españoles que refieren, acá tengo abajo la fuente para que puedan ir a chequearlo, pero hablan de que la prevención obviamente que es mucho más económica que el tratamiento, y lo mismo estudios brasileros asociados con protocolos preventivos, con evidencia de una reducción de un 50% en la incidencia de lesiones por presión. Me parece fundamental traer a esta presentación el tema económico, porque a veces estamos en una institución y no nos dejan incorporar un producto, puede ser un hidrocoloide, un alginato, algo que realmente necesitamos, pero que no podemos llegar a la parte de compras, sobre todo. Y bueno, ahora ya tenemos estudios que nos evidencian en la reducción del impacto económico, ¿no? Con respecto a la prevención con respecto al tratamiento. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para hacerme. No sé si hay, Carlos, alguna pregunta. Sí, había en el momento, la estoy buscando, en el momento que estabas Sí, hablando de jabones, sí. Mónica Ambrosius preguntó, tengo entendido que el pH del jabón debe ser un pH 5 y no neutro. Sí, por eso sí, en realidad, mientras más ácido sea el jabón, es mejor con la piel. Sí, eso es verdad. Gracias, Mónica, por la pregunta. O sea,
yo lo que puse ahí es, me refería a los jabones que no tienen que ser de ninguna forma básicos, o sea, siempre los jabones tienen que ser lo más ácidos posibles, rondando entre los 4,5 y 5, es un pH aceptable, o sea, recomendable en realidad. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, acá está preguntando César Vázquez si Sí. podemos usar alginato más un hidrocoloide o se utiliza por separado. Se puede usar en conjunto siempre el alginato. Primero, si usamos alginato, tenemos una lesión que, por ejemplo, está cavitada, entonces podemos colocar dentro de esa lesión o dentro de esa, sí, dentro de esa lesión el alginato y por fuera colocar un hidrocoloide, se pueden combinar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que como el alginato tiene una gran absorción, no tiene que tocar nunca la piel sana. No es lo mismo con el hidrocoloide, pero el alginato no debe tocar la piel sana. ¿Por qué? Porque absorbe mucho exudado y después por decúbito puede dañar la piel que estaba sana, ¿sí? Entonces siempre tener mucha prevención en que el alginato, y si excede o sea, si el alginato es mucho más grande que nuestra lesión, debería hacerse un corte estéril y colocarlo del tamaño indicado, ¿sí? Norma Sotelo pregunta, dice que trabaja hace poco en terapia y tiene un paciente que se le están haciendo ampollas en la mano en la parte del radio. Sí. Ahí quedó la pregunta, supongo que estará preguntando qué recomendás para usar. Y, ok, ¿y por qué se le hacen las ampollas? O sea, ¿por decúbito? A ver, perdón, voy a sacar la presentación un minuto a ver si veo Sí. así veo los chats. Norma Sotelo dice no. Claro, o sea, no es por decúbito, entonces ahí habría que ver, no sé, o sea, hay que ver qué medicación está recibiendo ese paciente, si tiene alguna alergia, si colocaron cinta en donde se le realizaron, tal vez le pusieron una cinta que era muy agresiva. Estoy, en el caso de las úlceras neuroplásicas, em, y Gabriela, la verdad, o sea, sí. Claro, no, perdón, que estoy leyendo y sí, Norma, o sea, volviendo a tu pregunta, habría que ver en realidad si el paciente es alérgico a alguna medicación, tal vez pegaron un adhesivo que fue muy agresivo con la piel, hay que ver desde cuándo vienen esas ampollas, eh, es como medio complicado poder decírtelo ahora así, sin evaluar al paciente completo. Y Gabriela, cuando ya no nos sirve el alginato, ¿a qué te referís? A que ya no, explícame un poquito más. Sí. Norma, sí, perdón, que estoy como mareada con las preguntas. Le respondo a Norma, mira, depende, o sea, si fuera por decúbito, yo te diría que le pongas un hidrocoloide para proteger el decúbito, igualmente, obvio, como habíamos visto en la presentación, rotarlo cada vez. Si es por una lesión por humedad, hay películas protectoras que se pueden colocar, como la de B-Brown, como la de Cavilon de 3M, pero habría que ver en realidad el por qué, o sea, yo no te puedo decir así sin ver al paciente. Ya no se genera tejido de granulación, se detuvo. Y si Gabriela, te contesto a vos, si la herida no es tan exudativa, tal vez se podría pasar a un hidrocoloide, pero habría que ver en puntualmente evaluar esa lesión.
y ver bien cómo está ese paciente puntualmente. Sí, perdón, vuelvo a la presentación. Igual te quedó una pregunta de César Vázquez, que el que te había Ah, no la preguntado vi. sobre el alginato más el hidrocoloide. Después te pregunta cuánto estima dejar el tratamiento, o perdón, o realizar la limpieza. Y César me había preguntado por el alginato. En realidad, todo depende de cuán exudativa sea la herida, porque depende de cuánto se satura. O sea, no es lo mismo una herida súper exudativa que nos va a saturar el apósito mucho más rápido. En realidad depende de eso. Yo no te puedo decir que un alginato te va a durar 3 días, porque si el exudado es abundante, puede que dure menos o que dure más. Ese es el tema. Eh, es muy variable en realidad. Y con el hidrocoloide es más fácil. Melina, perdóname, te silenciaron. ¿Podés habilitarte nuevamente? Acá estoy, perdón. Acá estoy. No sé hasta dónde me escucharon, pero lo que dije fue que todo depende del exudado de la herida, de eso depende cuánto dure el apósito. Y el alginato, sobre todo, que es el que más absorbe, y después el hidrocoloide es un poco más fácil de ver, porque el hidrocoloide se empieza a poner como baboso, como si fuera pus, o como para que se lo imaginen, como más color amarillento, y eso es que está saturado. Sí, César, puede durar varios días, claro, sí. Sí, puede durar varios días, dependiendo del exudado de la herida. Sí, pero sí. Y en el hidrocoloide, como les decía, es mucho más fácil, porque se puede ver, ¿sí? Una herida, un apósito, perdón, saturado. ¿Qué parte de la presentación querían ver? Ahí estoy compartiendo de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perdón. Vos me habías dicho, Carlos, que vuelva a la presentación. Acá ¿Puede estamos ser? pidiendo una diapositiva, dice la Ah, D, no sé a qué se refiere. ¿cuál? La D de dedo. ¿Podrías poner nuevamente la diapo D? No sé. Y ahí Mm, quedó. ¿Cuál sería? Buena pregunta. Gaby Ougerdieu, perdón la pronunciación. Si podrías especificar qué diapositiva necesitas. No sé. Acá está, Ah, dice la de los los diferentes alginatos. alginatos. Ahí está. Sí. Hola, Igual, Gabriela, si vos ¿cómo necesitas, les acá va? están. ¿Puedo? Podemos, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Ah, qué bueno, sí, porque si no todo el tiempo eh, por el chat es como un poco más complicado comunicarse, no sé si les Sí, no hay pasa. ¿Cómo les problema. va? Muchas gracias. Mira, no, en realidad porque justo se me había desconectado en ese ratito cuando estaba presentando los alginatos, Sí, entonces ahí lo estoy viendo, sí, pero yo uso mucho los apósitos de alginato en úlceras neuropáticas, sí. en diabético, obviamente, donde hay buen pulso, porque alguien me decía que hay que evaluar la parte vascular. Normalmente Mm, en las neuropáticas tenemos buen pulso y buena vascularización. sí, El problema es que hay momentos en que se detiene, pareciera, con el alginato, ¿sí? Esto me pasa hace años. Entonces, llega un momento que empezamos a cambiar y a probar, viste que esto todo el tiempo es prueba y error sí, con las ni hablar. hernias, sobre todo con los mal perforantes plantares, esto pasa mucho. Y las que más se estancan son las de los talones. Eh,
aún si no son diabéticos, incluso cuando justamente han estado mucho tiempo internados, a veces ni por tanto tiempo, pero sí cuando no han hecho las rotaciones como corresponde en Claro, terapia, ¿no? Que es el gran problema que tenemos en realidad. A veces son pacientes sanos que pasaron 15 días nada más en una terapia y sin embargo no fueron rotados como correspondía y bueno, lamentablemente después nos lleva hasta 1 año, 2 años cerrarle esas heridas, ¿sí? En mi caso sí, yo soy licenciada en podología y bueno, obviamente atiendo pie, entonces mayormente diabéticos, pero muchas veces otros pacientes, qué sé yo, que tienen cualquier otro tipo de problema, terminan con una lesión en el talón, que primero es una escara y después termina en una úlcera. Entonces realmente nos pasa muy seguido esto de que se nos estancan. Y sí, cortamos con mucho cuidado, como os decía, de la manera más eh, cuidadosa como para que justamente no contaminar el alginato, eso sí, tratamos de trabajar mucho, pero ya te digo, no, como que no termina de avanzar y pasamos por ahí, por estas etapas en que está relativamente seco, que no tiene mucho exudado, mm. pero no genera más tejido de granulación directamente, ¿no? Entonces, Mira, perdón que perdón, te interrumpa, si el no, no, paciente no tiene mucho exudado, el mejor apósito que podés usar es el hidrocoloide. el hidrocoloide. Claro, porque el alginato está indicado para un exudado, un gran exudado. Si no tenés un gran, al contrario, puede ser hasta contraproducente usar el alginato en una herida que no tiene exudado. Claro, ¿Sí? sí, van Sí, variando, viste que van pasando por sí, diferentes momentos, claro, entonces sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa a veces con el hidrocoloide, y ahí en todo caso desasname vos si sí, estoy en lo correcto, como tienen el borde adhesivo, ¿no es cierto? Muchas veces a eso sí no los queremos tocar, no los queremos recortar ni nada, y a veces son mucho más grandes, entonces no nos permiten por ahí trabajar en úlceras pequeñas pero muy profundas. claro, no, porque no se puede, o sea, en realidad si vos tenés una úlcera que es profunda, entonces ahí sí tendrías que colocar en la parte que está cavitada el alginato y después Sí. podrías colocar arriba un hidrocoloide. Y en todo Los dos juntos. caso, sí, se puede usar en combinación. O sea, Mm, tiene una palabra, no es combinación, es sí, como en en concordancia, secuencia, digamos. claro, sí. Y la idea es, lo que te quería decir es que también hay hidrocoloides que no tienen borde adhesivo. O sea, Adhesivo. el que tiene adhesivo es este, Ujú, que estoy sí, mostrando acá, que es para la zona sacra, pero sí, tenés este de acá, que de es un arriba. cuadrado que con un instrumental estéril se podría recortar y guantes estériles, manteniendo la esterilidad, Sí, obviamente sí, se sí. puede recortar y utilizar el tamaño que necesite el paciente. Ah, bien, sí, no, la verdad que en general hemos tratado de no cortar mucho, de no Claro, tocarlos mucho a los hidrocoloides, esa es la verdad, sí. No, no lo he experimentado tanto en ese sentido porque era como tratar de no tocar el tamaño original y bueno, como no había sí. demasiada, sí, 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 bueno, pero bueno, por ahí es una buena alternativa para tener en cuenta. Sí, Ujú. y ustedes trabajan estos dos nada más, digamos, porque viste que venían en una época también a unos que eran como con un plata, por decir, no Nosotros sería el de término plata correcto. todavía. Sí, ya sé, no tenemos. Mm, AGMESH había uno que se llamaba sí, de plata. sí, Todavía olvídate no ahí. tenemos de plata. Tenemos entonces el film convencional, el hidrocoloide, el Ujú, alginato y los FOAMs, que estos están buenísimos, sobre todo este que tiene silicona, pero vos si trabajás, bueno, te hablo a vos puntualmente, pero si trabajás con lo que son los úlceras. talones, claro, Ujú. y, o sea, Sí, o plata de pie muy profundos y sí, eso. sí, están muy buenos. En realidad para todo lo que sea de cúbito, y para la Esto, prevención. los FOAM decís que para las úlceras profundas también funcionan bien. En realidad para todo lo que sea muy profundo y cavitado, lo mejor es el hidrocoloide. Mm, Perdón, el el alginato. alginato, claro, sí, Sí, me entendí. confundí. Sí, sí, Eh, sí. pero bueno, los FOAMs también están buenos sobre todo Claro, para las partes de cúbito, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, Bien, bueno, te dejo que te sigan consultando dale.
caso, te agradezco un A ver, montón. salgo de la presentación así puedo ver las preguntas. Acá, bueno, sí, FOAM es una buena opción, dice Carolina, sí, es verdad. Eh, ¿Qué más? Ah, Gabriela ya le contesté, depende del nivel de exudado. Claro, sí, es importante. Sí, perfecto. No sé si me escuchan. Sí, se escucha Ah, perfecto. pensé que se había tildado. No sé si tienen alguna otra consulta, si quedó algo por resolver. Les dejo, me olvidé, les dejo de nuevo la presentación. Sí, donde está el mail para hacer consultas a Sí, futuro. con mi contacto también por si necesitan. Esperen. Acá les dejo esto que es el que está bueno, si lo quieren aprovechar, el código de descuento poniendo webinar en nuestra página, pueden entrar y tienen un 10% de descuento. Y acá les dejo mi correo por si necesitan alguna, no sé, la ficha técnica, quieren incorporar el producto y bueno, no sé, necesitan un poco más, el PM o lo que sea, me contactan y yo se los paso sin problema. Y acá les dejo, bueno, el contacto de Igaltex en general. Melina, están consultando si va a haber un Sí. certificado de participación. Mire, el que necesita certificado me escribe acá a mi correo y yo se los puedo mandar sin problema. Le dejo acá el correo para que me escriban. Y los invito a pasar por el canal de YouTube, una vez más, que es Igaltex, o sea, es youtube.com/Igaltex Lab, con B larga, donde hay un montón de webinars que son todas súper interesantes para que puedan revisar. No sé si hay alguna otra pregunta. No veo más preguntas, Melina. Bueno, entonces gracias. Espero sus consultas si necesitan, no sé, algo más de mí, de hablar de producto, que los ayude a incorporar, sobre todo teniendo en cuenta que la prevención, gracias Jerónimo, que está siempre ahí, ya somos como amigos. Ahí veo que Jerónimo me pone que excelente a ver, Norma me dice, en una zona sacra se puede poner alginato y después un film. Sí, se puede, si el sacro perdón, si la herida es exudativa, se puede. Si no, no está recomendado poner alginato en una herida que no es altamente exudativa. Y en todo caso, si no tenemos otra cosa, porque es lo que nos están comprando, lo mejor es humedecer ese alginato con solución fisiológica, estéril. Gracias, Romina. Que bueno, la traté de hacer breve, pero concisa, que se lleven herramientas y que conozcan nuestros productos que están muy buenos y que son costo efectivos para que puedan incorporarlos y que lleguen estos productos que son básicos y fundamentales a todos los hospitales. Así que nada, estoy a disposición. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir. Si necesitan el certificado, lo mismo. Y bueno, y seguimos en contacto, ¿sí? Les agradezco a todos. Gracias, Carlos, por acompañarme. No, al contrario, un placer estar con todos ustedes y acompañándote. Bueno, hasta luego. Hasta luego.